Martín, había que, si es que no le metemos a la fina ironía un poquito, cómo sobrevivimos en esta ciudad tan llena de hoy de desgracias, de inseguridad, de problemas. Tú sabes que es una ciudad 100% que vive del comercio, se cierran los locales, el problema de trabajo, así que hay que reírse un poquito. Buenos días, querido amigo, periodista, pensador, dije antes, libre pensador, editorialista de Diario Expreso. Martín, el Ecuador sigue día a día avanzando y todo, así como en alguna oportunidad se dijo que Woodstock fue el centro del universo, por ejemplo, el del Ecuador, avanza hacia el juicio político. ¿Cómo ves tú, Martín Pallares, lo que viene y estas semanas de ni siquiera tensa calma, sino de tensas desgracias que vivimos los ecuatorianos y de sobresaltos y de incertidumbres? Gusto de saludarte, bienvenido a I99 y al programa Diálogo. Buenos días. Hola Eduardo, gracias por la invitación, saludos ahí a todos los contertulios de este programa. A ver, yo me temo que esta zozobra va a durar hasta que haya un desenlace político, ¿no? Yo tengo la impresión de que lo que estamos viviendo es un proceso. Alguien ya lo dijo, esto estoy tomando las palabras, es una suerte de proceso subversivo, no tradicional, ¿no es cierto? No convencional. Aquí estamos viviendo un operativo de desestabilización y en contra de un gobierno que se lo vive en varios frentes, ¿no? Hay el frente político, indudablemente, ese está ahí en la Asamblea, pero este frente, paralelo a este frente, hay otros frentes, la zozobra que existe, el, 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 el pánico que hay en la sociedad es parte de ese operativo, es lo que los militares llaman operaciones psicológicas, ¿no es cierto?, que estamos viviendo. No creo que todo sea parte del operativo político, no. Obviamente no creo que todo lo que es violencia e inseguridad sea parte, pero sí es parte de un ecosistema donde las mafias del narcotráfico, que han estado aquí en el Ecuador ya varios años, están de alguna forma conectadas con el fin último, que es tomarse el poder. Y no es solo el Ecuador, Eduardo. Esto lo vemos en todo lado lo vemos actualmente. México, Colombia, Chile, lo de Argentina es gravísimo. Son mafias que van adquiriendo poder económico, poder logístico, y que obviamente ante la acumulación de ese poder el siguiente paso es el poder político, ¿no? Creo que aquí en el Ecuador ya ese poder político ya de alguna forma ya ha sido conquistado, y creo que en la asamblea ya hay, ya como en los años 80 de Colombia, ¿no es cierto? Ya tenemos asambleístas vinculados con las mafias. Creo que en los municipios esto va a ser muy fuerte desde que asuman las nuevas autoridades. Yo me temo que este último proceso electoral fue clave para esas mafias, y van a tener mayor control sobre ciertas zonas del territorio nacional que son claves para el narcotráfico y el microtráfico también. Entonces, claro, esto es parte de un esquema, de una estrategia cuyo fin es ir tomando el poder, y esto va a continuar así, independientemente de quién esté en el gobierno ni de en qué país estemos. Yo me temo que América Latina está en una encrucijada terrible. Aquí los sistemas democráticos, los sistemas republicanos que hay, están en un inmenso riesgo, porque hay todo este poder económico de las mafias que están interesadas en ir apoderando del poder político. Okay. Yo sí veo
Yo sí veo esto como algo muy grave, muy dramático. Mucha gente dice aquí, o sea, mucha gente dice, es que el Estado no nos cuida, que el Estado ponen una bomba en un sitio y dice el Estado no estuvo ahí. Pues sí, el Estado no estuvo lastimosamente, capaz debería estar, pero vamos a llegar a un momento en que pensemos en que tiene que haber un policía en cada esquina, o un soldado, o un funcionario del gobierno aquí al frente de mi casa. Yo estoy aquí, si es que pasa alguien con un cuchillo o con una pistola, ¿no? Entonces, es el sistema democrático que está entrando, el modelo democrático está entrando en una crisis terrible, no solo en Ecuador, en toda América Latina. Mucha gente dice en Colombia ya se logró controlar, que es falso, simplemente cambiaron las dinámicas, cambiaron las lógicas, ya no hay esos carteles gigantescos que había en los 80, ¿no es cierto? Ahora es otro tipo de carteles, la inseguridad es terrible, hay una guerra, el tema de Argentina es igual, Chile está en este momento conmocionado con el tema de la... Conmocionado, entonces creo que también es bueno tratar de ver por encima de nuestros... de las cercas de nuestras casas, ¿no es cierto? Y ver qué sucede en el barrio, en el vecindario. Esto es un fenómeno regional. Creo que en el Ecuador, lastimosamente, o el Ecuador es donde más avanzado está el operativo hacia lo político. Y eso es peligroso y da mucha tristeza, Eduardo. Pero es interesante tu análisis. Nosotros lo hacíamos el otro día desde el punto de vista sociológico, cuando atacaron un centro comercial en un sitio en San Borondón, y entonces todo el mundo estaba aterrado. Yo les dije, pero ¿de qué se aterran si eso está pasando? Pasa Guayaquil todos los días, o sea, pasa en todas partes. Y lo que tú dices, Martín, es interesante porque pasó en Perú, pasó en Colombia, pasa ahora en Chile, pasa en el Ecuador, pasa en México, pasa en Centroamérica. Es decir, hay una suerte de camino, de cadena que está, y hago una metáfora, una cadena de humo que está oscureciendo todo América Latina. Y esto sí es un tema muy, más allá de triste, muy preocupante, porque entonces convivir con todo ese humo, y sigo con la metáfora, lo único que nos puede dar a todos nada más que desgracia, Martín. Exactamente. Yo creo que los países de la región, así como se han unido para hacer esfuerzos de libre comercio, de integración, deberían hacer un frente común y tratar de abordar esto de alguna forma, ¿no es cierto? Presionar a los países o convencer a los países donde están los mercados de la droga de que se involucren en este proceso. Yo soy partidario de la legalización de las drogas. Yo sé que eso es una medida muy complicada, muy compleja, y que hay un inmenso debate alrededor de eso. Habrá gente que sepa más que yo sobre el asunto, pero creo que es un tema que hay que plantearse, que hay que debatirlo. No nos olvidemos que esto que estamos viviendo ahora aquí en la región lo vivieron los Estados Unidos en los años 20, cuando había la prohibición del alcohol, ¿no? Eran las mafias, los asesinatos en las calles, el sicariato, que ahora lo vemos de una forma medio romántica en las películas de Hollywood, pero que también eran terribles en esa época, ¿no? Todo eso se debió a la prohibición que existía en esa época, y se acabó con la legalización del alcohol. Le saluda Ramiro Cepeda, buenos días. Déjeme darle primero el saludo a Javier Segarra, que ya está en plataforma. Javier, buenos días también. Tú continúas después de mí. Solo una pregunta, Martín. Buenos días, hermano. Buenos días, Javier. En su análisis hay una variable que no hemos contado y que para mí es la vital, porque es la que gobierna toda esta situación, y es el dinero. Por el dinero que se genera, se adquiere todo el poder, se contratan los sicarios, se arma una estructura, porque todo es transable en dinero. Y en dinero también sucumben los países, porque muchos sistemas financieros del mundo están contaminados del dinero sucio.
Y si este dinero desaparece del torrente financiero, muchas instituciones y gobiernos sucumbirán porque sus sistemas monetarios estarán muy endebles, porque este dinero juega un papel importante. ¿Cómo ve usted este rubro que yo le digo que nos estamos olvidando y que para mí variable real y es la más importante de todas? Ramiro, buenos días. Totalmente de acuerdo. El dinero es parte de este negocio, ¿no es cierto? Es un negocio altísimamente rentable que se produce en un continente con países pobres, con países sin empleo, con una productividad muy baja, con muchas inequidades, ¿no es cierto? Con revanchas sociales pendientes ahí sin que se haya... Entonces, ese factor del dinero es particularmente neurálgico dadas las condiciones de este continente, ¿no? El ejemplo del Ecuador. Martí, pero no excluyamos a grandes países ni a grandes bancos, porque hay varias muestras de que muchos importantes bancos del mundo trabajan para este tipo de organizaciones. Así, de los principales bancos de Estados Unidos, el mismo caso, está el caso del Wells Fargo Bank, que asimiló al Wachovia Bank, que había sido clausurado por lavado de dinero, y todo ese capital pasó a uno de los más importantes bancos del mundo, ¿no? Claro, los bancos, hay todo un sistema global que depende de este negocio, y yo me temo que ahí está la causa por la que muchos sectores políticos, no solo de acá, sino de allá, no quieren asumir este tema y no quieren romper este nudo, ¿no es cierto? Porque les es inmensamente rentable. Y en la mitad de esa vorágine hay países como el nuestro que sufren y ponen la parte más dolorosa, que son las vidas y la seguridad. Por favor, adelante, querido amigo. Javier. Hola, sí, ahora sí. Gracias. No le escuchaba, mi querido Eduardo. Discúlpeme, buenos días, mi hermano. No, tranquilo. Buenos días a todos. Martín, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo acá en la plataforma I99. Y Hola, claro, Javier. esa variable económica que dice Ramiro es como un ping-pong directo a la variable política, y es entonces el poder económico con el poder político el que juega digamos, una especie de mandamás en un país, en la que los ciudadanos de ese país son los más complicados, porque nadie hace nada por la ciudadanía en general frente a problemas como estos, en la que ya no es la delincuencia común, sino la narcodelincuencia, que es la que genera toda esta situación. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que estamos viviendo en el Ecuador, ya sea en la calle o sea en la asamblea, no digo que todo lo que ocurre en la asamblea esté vinculado a este tema, yo también creo que hay intereses políticos, muchas veces legítimos también, pero yo creo que en la asamblea, lo que ocurre en la asamblea es uno de los escenarios de este proceso subversivo del que hablábamos hace minutos, y que yo creo que es muy claro, ¿no? Hay un interés por tomar las riendas, no solo del poder ejecutivo, también está el interés por tomarse de la justicia, los organismos de control. El tema de la justicia, Javier, eso está avanzando, cada vez vemos, porque la justicia es una pata fundamental para estos negocios, ¿verdad? Esto sin jueces cómplices, no, esto es mucho más difícil. Sin fiscales cómplices, esto es mucho más difícil. Sin una contraloría que no esté sintonizada con esos intereses, todo esto es más difícil. Entonces, es un proceso corrosivo, ¿no?, que se va tomando del Estado, y si no se hace algo, vamos a perder el país. Claro, porque señalaba usted, Martín, hace un momento, que los países deberían unirse. El problema es las tendencias políticas. Unos
jalan para la derecha y otros para la izquierda, y entonces tampoco se van a poner de acuerdo porque hay intereses creados. Pero todos, Javier, todos están asolados por este fenómeno. Sí. No importa el signo, casi que no importa el signo ideológico. Argentina está un gobierno de izquierda y viven lo que estamos viviendo acá. Chile, lo mismo. Ahora el Ecuador está un gobierno de derecha o supuesta derecha, lo que sea, y está en esto. Entonces, ya esto yo creo que rebasa las ideologías. Yo creo que en todas las tendencias políticas hay gente de bien, gente que quiere preservar la existencia de estos países, que quiere preservar la existencia democrática, me refiero, republicana, y que yo creo que deben empezar a unirse y a proponer cosas, ¿no? Aquí estamos muy polarizados y yo entiendo lo que tú dices, estamos muy polarizados y suena imposible. Y hay vendetas personales, problemas personales entre un político y otro, pero va a llegar en un momento en que esto ya se trata de la vida de nuestros conocidos, de nuestros familiares, de nuestros hijos, y la cosa ahí ya se pone mucho más complicada. Martín, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana aquí en el panel de 99. Una buena mañana. Una buena mañana y muchas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes. Gracias, Martín. Vamos a hacer la pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Diálogo. Hacemos un corte